Mi nombre es Damaris Hoyos Oliván, soy del municipio de Ixtapaluca, Estado de México, militante de Morena. Actualmente me desempeño como directora de apoyo al proceso parlamentario en el Congreso de la Ciudad de México. Estudiante de Economía de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, en la UNAM. También estudié en el CCH Oriente, cual fue una institución sumamente primordial para mi formación política, ya les contaré por qué. Y también trabajo como colaboradora de política internacional en la Secretaría de Mexicanos en el Exterior y Política Internacional de Morena. Morena es un partido que a mi parecer ha significado una punta de lanza, un referente en esta reconfiguración de la ola del ciclo progresista, no solamente en el continente, sino me parece a nivel mundial, con todo el contexto internacional de la reconfiguración del mundo multipolar. Creo que un partido que representa la esperanza para el pueblo y que además abandona las ideas de la derecha y del neoliberalismo impuestas justamente pues, por los bloques hegemónicos, pues es importante que nosotros como militantes estemos replicando qué es lo que pasa desde nuestro contexto. No solamente me parece que lo tenemos que hacer, sí, claro, en el casa por casa, en el día a día, pero es importante que el resto de los países, que el resto de la militancia, no solamente de izquierda, sino que tal vez tienen la esperanza de hacer las cosas algo diferente, sepan cómo lo estamos haciendo nosotros en nuestro contexto. Me parece que la Cuarta Transformación ha tenido su propia configuración a partir del contexto histórico que nosotros tenemos como país, ¿no? Creo que pocos estaban esperanzados después de una serie de, no sé si llamarlo derrotas, pero sí de triunfos que nos han costado obtener, no solamente como gobierno. La Cuarta Transformación, creo que todos podemos entenderla como la suma o como el resultado de ciertos procesos históricos, de ciertas luchas ambientalistas, feministas, de estudiantes y de un montón de sectores que además se pueden articular en el mundo, que han tenido espacios de interlocución y que ahora la Cuarta Transformación pues llega a retomar esas distintas agendas del pueblo de lucha y que pueden apuntalar incluso la solidaridad en otros países. Hay una esperanza de ambos lados, ¿no? Tanto de nosotros como militantes y como pueblo que tenemos a nuestros familiares en el exterior, en Estados Unidos específicamente, y creo que además la cantidad de mexicanos que hay en Estados Unidos es sumamente impresionante. La esperanza no solamente de que ellos puedan regresar, sino de que ya la gente no tenga que emigrar por necesidad, sino si alguien tiene que salir del país, que sea por gusto, que sea por, no sé, algún intercambio académico, o simplemente para nutrirse culturalmente. Creo que tiene que ser de esa manera y que ya no tenga que ser porque simplemente las condiciones de vida ya no le dan más en este país. Eso representa una esperanza, el que los migrantes incluso estén replanteándose no quedarse más en Estados Unidos, sino trabajar lo suficiente y ahora volver. Y la Cuarta Transformación ha priorizado garantizar, porque todavía no es un proceso que quede concretado. Digo, a final de cuentas, recién vamos empezando un proceso que es de largo aliento, pues garantizar las condiciones de vida justamente para que no tenga que haber más migración de México hacia Estados Unidos o hacia un país, digamos, desarrollado. Los jóvenes han sido movimientos de vanguardia, me parece, en muchos sentidos y en muchos contextos de la historia continental, de las propias historias de lucha de las izquierdas en un sinfín de países. Podemos hablar de Cuba específicamente, de Nicaragua, cómo los movimientos estudiantiles, los movimientos de jóvenes han servido, por ejemplo, para hacer brigadas de alfabetización en sus países
y entonces que estos países sean declarados libres de analfabetos. Eso no ocurre ni siquiera en los países potencia, como Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos tiene un montón de analfabetismo y justamente creo que estas convicciones muy fuertes de la juventud es lo que hace que se puedan concretar grandes procesos revolucionarios o de transformación. ¿Por qué es importante la participación de Morena en estos espacios internacionales? Primero porque lo internacional también es formación política. Nosotros aprendemos de la historia, aprendemos en nuestra propia militancia, claro, que aprendemos en la calle, en los movimientos sociales, pero platicar o intercambiar espacios con compañeros y compañeras que ya han vivido años de estos procesos revolucionarios o de transformación, a nosotros nos puede dar un panorama más amplio de, bajo nuestro contexto, qué podemos impulsar como juventud justamente en nuestro proceso de transformación. Eso es sumamente imprescindible, pero además quiero mencionar que existen espacios, por ejemplo, como la organización de estudiantes caribeños y latinoamericanos, la OCLAE, la cual es una organización histórica para las organizaciones estudiantiles de izquierda en el continente, y que bajo esa organización nosotros hemos podido generar tanto seminarios de formación política, pero también demandas estudiantiles que compartimos a nivel continental y caribeño, ¿no? Creo que esos espacios de intercambio y de solidaridad, que es muy importante, pues hace falta fortalecerlos y que se conozcan en nuestro país, pero también que sepan los estudiantes que nosotros estamos emprendiendo un proceso de transformación, y un proceso de transformación pasa por todo, tanto por la vida pública nacional, y eso tiene que ver inmediatamente pues con las instituciones que imparten educación, ¿no? Esa organización se dedica principalmente a atender estudiantes de educación media superior, y me parece que justamente una revolución o un proceso de transformación tiene que necesariamente transformar sus planes y programas de estudios en sus institutos que imparten educación y que atiendan a las necesidades del pueblo, no a las necesidades de los empresarios o de la clase política enquistada en las instituciones de poder público. Y creo que justamente la participación no solamente de Morena, sino de los militantes de la Cuarta Transformación en espacios internacionales como pueden ser los estudiantiles o los juveniles, nos pueden ayudar a generar esa retroalimentación del qué hacer a partir del conocimiento de la historia continental. Y bueno, por décadas durante el neoliberalismo, México le dio la espalda al sur, ¿no? México le dio la espalda no solo al sur, en general ¿no? A casi, ¿no? A todo el mundo que no fuera Europa y Estados Unidos. ¿Cómo está cambiando esto ahora con Morena? Sí, los sexenios anteriores justamente habían tenido una política internacional sumamente nefasta, sumamente golpista, sumamente como puede ser la participación de nosotros en el Grupo de Lima. Eso llegó a cambiar totalmente la política internacional de México, de tener una política injerencista y de apoyo a los gobiernos neoliberales, no solamente en el continente, sino en todo el mundo, a tener una política de solidaridad, de respeto a la soberanía y, lo más importante, el respeto a los pueblos y de sus procesos democráticos. Y no solamente, reitero que esto ha pasado con la política internacional continental, sino en el resto del mundo. Y creo que el que nosotros históricamente, antes de los gobiernos neoliberales, sí nos habíamos caracterizado por ser un gobierno solidario, por ser un gobierno que respetaba los procesos democráticos o que respetaba las luchas de los pueblos hacia sus gobiernos. Y después no, después nos convertimos en compinches de los neoliberales y de los grupos de poder que estaban en contra del pueblo, que reprimían a sus propios movimientos, y ahora
creo que la importancia de que Andrés Manuel incluso mencione procesos de movimientos sociales que para el pueblo eran desconocidos, nos pone en una situación que a mí me llena de orgullo. A mí me llena de orgullo un presidente que en Palacio Nacional hable de la masacre que vivía el pueblo colombiano bajo el gobierno uribista, que nuestro gobierno hable de las condiciones que puede tener Cuba, Venezuela, que realmente vive en una situación de asedio, y que la solidaridad de México les ha llegado a dar un respiro. No solamente lo digo por decirlo o porque lo veo en televisión, en Palacio Nacional, sino cuando hemos asistido a distintos foros de jóvenes estudiantes de solidaridad continental en Venezuela, Nicaragua, los compañeros que han sido militantes de sus propios procesos de transformación y sus procesos democráticos nos han hecho saber que para ellos el que Andrés Manuel López Obrador haya llegado al poder significa un respiro para ellos, porque ellos tenían la esperanza de la solidaridad continental, que el hecho de que México se solidarice con Venezuela significaba que entonces el bloqueo ya no iba a ser tan duro, porque entonces nosotros podíamos establecer mecanismos de intercambio con algo tan simple, alimentos y medicamentos, ¿no? Que ya no tenían que hacer cosas hasta imposibles por importarlos de Irán, por ejemplo. No te tendrías que ir hasta el otro lado del mundo cuando tienes a un hermano como es México. Y eso también nos carga de mucha responsabilidad, porque no solamente me parece que este tipo de cosas de solidaridad y de decisiones sean una cosa exclusiva del presidente, sino de los militantes. Lo primero es pues hacer saber a la gente en el día a día, en el casa por casa, que también existen otros pueblos, otras naciones hermanas con las que compartimos condiciones muy parecidas, pero que antes de creerle a los medios de comunicación hegemónicos habría que ponernos a investigar qué es lo que pasa realmente en esto. Y un poco creo que Andrés Manuel nos ha ayudado a colocar en la discusión, no sé, del desayuno en familia, qué es lo que está pasando en Colombia, qué es lo que está pasando en Argentina. Y eso pasó a partir del golpe de Estado en Bolivia. Un golpe de Estado del que nosotros hemos aprendido bastante como militantes. En un primer momento, estar al pendiente de que el proceso de transformación, nuestro proceso de transformación, no ha quedado concluido, de que es un proceso que va iniciando. Y número dos, que nosotros tenemos que cuidar nuestro proceso de transformación, porque si ellos con un periodo, digamos, considerable, que ya llevaban en el gobierno, les dieron un golpe de Estado, ¿a qué podríamos estar expensas nosotros, ¿no? Tendríamos que estar muy atentos a cómo responder ante esos ataques, a que definitivamente el convencimiento y la militancia de poder popular sirve para blindar esos procesos, y que definitivamente pues nosotros tenemos que estar pues muy atentos y no solamente en nuestro proceso, sino de solidaridad con el resto de los países. Yo estudié en el CCH Oriente, inicié en la Cátedra Socialista Antonio Gramsci. En realidad, cuando yo estaba en el bachillerato no tenía idea de nada de política. Yo era bailarina de folclore. En realidad casi toda mi vida, o la mitad de mi corta vida, me he dedicado a bailar folclore, pero eso también, digamos, es una escuela que tú no entiendes que es política hasta que empiezas a ver en la academia, en los salones de clase, que todo lo que haces es político. Tuve la fortuna de ganar una beca del FONCA en el grupo en el que yo estaba, que se llama México Vivo, y esa beca era para grupos que tenían giras a Europa. Entonces nos dieron la beca al grupo, nos fuimos de gira a Italia, y a mis 17 años yo me topé con una realidad totalmente distinta a la que te pintan los medios de comunicación del primer mundo. Nosotros recorrimos la Italia del Sur, que es una Italia históricamente desindustrializada, campesina. Es una zona de Europa que recibe muchísima migración de Medio Oriente y de África,
lo cual pues te pone a pensar que en el primer mundo hay condiciones de pobreza, en el primer mundo hay pobreza, que hay gobiernos que realmente no atienden pues esas condiciones de migración, y vivirlo para mí fue un golpe de realidad muy duro. Después yo regreso al CCH a mis clases en el último año. A través de una clase de economía pues me invitan a una cátedra que se llama Cátedra Socialista Antonio Gramsci. Antonio Gramsci, como ustedes saben, pues es un pensador, un político italiano, que por lo menos en mi formación pues ha servido bastante. Es un brazo muy duro de mi formación, principalmente porque él aborda el tema de la hegemonía cultural, y como yo ya estaba involucrada en temas de cultura, pues es algo que a mí me atrapa totalmente. Y después de eso yo dejo de bailar y me enfoco totalmente a la militancia política, pero desde el movimiento estudiantil. Vivimos la reforma educativa, vivimos la reforma de los 12 puntos en los SHs, que era una reforma con tendencia pues, al neoliberalismo, ¿no? A hacer los planes y programas de estudios del Colegio de Ciencias y Humanidades más neoliberales, a la cual nos opusimos. Vivimos el 2014, cuando entré a la universidad, fue igual un proceso de formación bastante fuerte. Y justamente cuando estalla el proceso de 2014, pues ustedes recordarán que fueron dos movimientos a la par. Uno, el de Ayotzinapa, de nuestros compañeros, pero también del Instituto Politécnico Nacional. Esa agenda del Instituto Politécnico Nacional también nos jaló otro movimiento, que fue el de la reforma a la Ley de Educación Superior, implementada, bueno, la trató de hacer Osorio Chong, pero gracias al movimiento estudiantil logramos detenerla, y ha sido un proceso del que mi historia no se explica sola, sino creo que la historia de cada militante se explica en la colectividad, y justamente a partir de todos estos movimientos sociales, comenzamos a hacer distintas organizaciones, además de la Cátedra Gramsci, donde yo ya militaba. Después hicimos la RENADEPS, Red Nacional en Defensa de la Educación Pública Superior, que justamente se oponía a esta reforma de Osorio Chong. Luego viene el 2018, donde seguimos con la militancia estudiantil, configuramos la Red Estudiantil por la Democracia, donde la idea era no cometer los errores del 132, que fue un proceso que a nosotros no nos tocó por ser una generación, digamos, más joven, y que nosotros como movimiento estudiantil teníamos que declararnos abiertamente a favor de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de la República. Fue complicado, la militancia en las universidades no es fácil. No es fácil militar en el área metropolitana porque además de la histórica derecha que siempre está saboteando y amenazando compañeros, yo he sido parte de esas amenazas, ¿no? Víctima de esas amenazas de Narro, principalmente cuando fue rector. También te enfrentas a los grupos de ultraizquierda, que si bien podemos compartir varias ideas de pensamiento ideológico y político con ellos, no así en la praxis, y eso ha sido también una militancia, una formación muy ruda, y en el resto de los estados, para no ser tan chilangocéntrica, pues es todavía más difícil porque ni siquiera hay un pensamiento o núcleos de la izquierda o de la ultraizquierda que te inserten un pensamiento crítico, y cuando algún estudiante lo empieza a tener, pues es justamente todo este aparato de Estado, de la rectoría y de los gobiernos estatales los que empiezan a reprimir compañeros. Han dado de baja a muchos por la militancia política, por lo cual creo que nosotros aún tenemos una deuda con el movimiento estudiantil que no se ha puesto a discusión en el tema de educación superior. Y eso no quiere decir que a la Cuarta Transformación no le interese, porque la Cuarta Transformación somos todos los militantes, ¿no? Simplemente creo que habría que aún elevarlo al tema de la discusión de la política nacional, la importancia de justamente pues, la educación superior y de los movimientos estudiantiles que puedan representar en un proceso de transformación. Y bueno, eso ha sido un poco de mi historia. Ahora
El diputado Héctor Díaz Polanco, que es muy reconocido en nuestro movimiento como un gran intelectual, preside el Congreso de la Ciudad. Justamente nosotros bueno, yo me empiezo a involucrar mucho con él a partir del proceso de Unidad de las Izquierdas, que fue un proceso de organización de varias organizaciones de izquierda simpatizantes con la Cuarta Transformación, que comenzamos a hacer aproximadamente desde 2017, me parece. Héctor Díaz Polanco, junto con otro conjunto de intelectuales, ha tenido pues participación en la elaboración de este proceso. Me empiezo a involucrar más con él, ahora me da la oportunidad de trabajar con él en el Congreso de la Ciudad, y digamos que no soy la única, hay más compañeros que por primera vez estamos teniendo incidencia en el plano legislativo, que si bien antes lo observábamos desde afuera, a estar ahora dentro de estos procesos, pues me parece sumamente importante, no solamente por la formación política, sino por la formación técnica y profesional que debe de tener un cuadro de izquierda. La secretaria general Citlali Hernández insiste mucho en este concepto de los militantes todoterreno, que me parece sumamente fundamental para entender la configuración de lo que tienen que ser los militantes que nos vamos formando bajo otra idea de política. Y nos vamos topando con esto, ¿no? Un enfrentamiento no solamente a la derecha, sino a la propia adultocracia de nuestro movimiento. Y creo que son esos paradigmas que nosotros tenemos que ir discutiendo y resolviendo dentro de la izquierda, porque también tenemos contradicciones, porque la dialéctica es parte de nuestro propio proceso de formación y de transformación. Y creo que firmemente en la juventud, como una generación que puede poner en duda la vieja política, no solamente de los neoliberales, sino de la propia izquierda.